Shalom, hoy estamos en el segundo día de nuestro curso Santidad Caminando con los Santos. Hoy vamos a hacer un recorrido con Santa Teresita del Niño Jesús y junto con ella vamos a estar profundizando en el estudio bíblico, en el estudio de la palabra. Primero me pareció interesante preguntarse qué es para nosotros el estudio bíblico o el estudio de la palabra. San Jerónimo, un santo que hizo la traducción de la Biblia, él decía, desconocer las Escrituras es desconocer el propio Cristo. Y qué interesante partir desde aquí. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer la palabra es desconocer a Jesús. Si yo no conozco a Jesús, ¿cómo yo puedo amarlo? Uno no puede amar lo que no conoce. Por ende, qué bueno es partir desde esto. Bueno, yo deseo amar a Dios, entonces necesito conocerlo. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de conocer a Jesús, su Hijo, en la palabra. Dice Santa Teresita, en una carta que le escribió a su hermana, guardar la palabra, he aquí la única condición para ser feliz. Guardar la palabra, he aquí la única condición para ser feliz. Muchas veces nos preguntamos qué nos hace falta para ser felices. Y parece que Santa Teresita acá nos dio la receta. Para ser felices, la única condición es guardar la palabra. Guardarla no significa solamente conocerla, sino también adentrarla. Guardarla es adentrarla. Y uno puede decirme, bueno, Nicole, pero la Biblia es muy larga, no me gusta leer, entonces no, por ende tampoco leo la Biblia, o me gusta leer otros géneros, otras cosas. Bueno, sí, eso puede ser válido y puede ser la realidad que cada uno vive. Pero tenemos que tener en cuenta que leer la Biblia no es como leer una novela, entonces no me gusta leer, tampoco leo la Biblia. Sino que leer la Biblia es adentrarse en el propio Cristo. Y viéndolo de esta manera, uno como, ¿no? Dijimos en la charla anterior, uno se determina por conocer, para poder amar, uno se determina por el otro. Entonces sería bueno empezar con esta pregunta. ¿Cómo me relaciono yo con la palabra hoy? ¿Cómo está mi relación con la palabra hoy? ¿Estoy pudiendo rezar? ¿Estoy pudiendo acercarme a ella? ¿Estoy pudiendo guardarla en mi corazón? ¿Está pudiendo transformarme? ¿O me cuesta acercarme? ¿Me cuesta generar ese vínculo con la palabra? ¿Me cuesta profundizar en ella? La palabra no es estática. La palabra me habla y me interpela. Por eso es que muchas veces cuando nosotros decimos, Dios no me habla, no siento a Dios, Dios no está conmigo, es porque claramente una de las cosas en las que más estamos faltando es en la intimidad con la palabra. Porque si yo tengo intimidad con la palabra, Dios ahí me está hablando. Dios ahí me habla, me interpela. Porque esa palabra es viva. La palabra tiene algunos movimientos en nuestro corazón. Estuvimos hablando sobre la oración personal y lo que eso, ¿no? Lo que eso significa, cómo yo me dispongo ante Dios en la oración personal. Hablo sobre las cosas que estoy viviendo, ¿no? Dispongo un espacio para ese vínculo de amistad con Dios. Ahora, este vínculo es distinto. El vínculo junto con la palabra tiene un efecto diferente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra me quita todo subjetivismo. Cuando yo hablo con un amigo le puedo contar mi historia, mi versión, cómo yo siento las cosas y él me puede aconsejar en base a eso. Pero Dios, mi gran amigo, tiene algo que no tienen los otros amigos. Él tiene la verdad. Y muchas veces nos cuesta sumergirnos en esta verdad porque ella nos interpela a cambiar, nos desafía y eso nos cuesta. Entonces todo el subjetivismo que nosotros podemos ponerle a nuestra situación, la palabra nos dice la verdad y nos lleva hacia la verdad, nos quita del sentimentalismo para ir hacia lo que Dios quiere de nosotros en esta situación. Entonces a veces ese movimiento nos cuesta. No nos permite vivir en el relativismo porque ella es la verdad. No tiene matices. Porque a veces uno ve una situación y dice, bueno, pero entonces capaz que, y uno quiere como adornarle, como darle vuelta, como ponerle su impronta para poder mentirse a sí mismo de alguna manera
y quedarse en la comodidad en la que está viviendo. Que quizás no es una comodidad que la estés disfrutando, pero salir de la comodidad te está costando más. Interpelarse por la palabra implica ese movimiento, salir de nuestra zona de confort. Una zona de confort que quizás no te está haciendo feliz. O mejor dicho, quizás no te está haciendo feliz. Y Dios te interpela hacia una verdad que sí te hace feliz. Y como dice Santa Teresita, es la única condición, guardar la palabra. Ella no dice que esté siendo fácil, ella dice que ese camino es la única condición para ser feliz. Nos saca de nosotros mismos la palabra, ¿no? Todo el tiempo nos impulsa a salir de nosotros. Y ese movimiento duele, ese movimiento nos desarma, nos desacomoda. Por eso es que el estudio bíblico, el estudio de la palabra, nos pide dos movimientos muy importantes. Y es bueno cuestionarse, si no estoy viviendo bien este tiempo de intimidad con la palabra, ¿cuáles de estos dos me está costando más? Primero, fe. Necesito creer que la palabra es viva y que la palabra es capaz de transformarme. Segundo movimiento, la humildad. Porque si ella es viva y es capaz de transformarme, pero yo no me abajo y yo no la dejo hacer la obra que ella quiere hacer, entonces la palabra puede sembrar, pero no cosechar en mi corazón. Necesito vivir ese movimiento de abandono, de confianza, de pobreza, porque la palabra me interpela con mi verdad. Y esa verdad que yo tengo que reconocer muchas veces es mi debilidad, mis limitaciones. Y en ese reconocerme lo que soy, me abandono en Dios y dejo que Él obre. Ese era el gran movimiento que hacía Santa Teresita del Niño Jesús. Ella se dejaba interpelar por Dios. Ella se dejaba conocer como la pequeña que era. Y así ella decía que se abandonaba en los brazos del Padre. Cuando ella veía a los grandes santos, ella decía que era incapaz por ella misma de alcanzar la santidad. Entonces, ella decía que la pequeña vía era la vía de la pequeñez, del hacerse chiquita, para poder dejarse en los brazos del Padre elevar. Ese era el camino de Santa Teresita que tanto nos enseñó sobre su infancia espiritual. No era ser infantil, sino que era ser pequeña. Ella entendió lo que nos dice Jesús de ser los más pequeños, de ser como niños. Es curioso porque Santa Teresita no tenía el acceso, como nosotros hoy tenemos todo el tiempo y en cualquier momento, sobre las Escrituras. Antes de entrar al Carmelo, ¿sí? En su casa no había ese acceso a las Escrituras y por tanto, Santa Teresita, el único acceso que tenía era a través de libros espirituales. Libros de otros que escribían sobre las Escrituras. Entre ellos estaba Imitación de Cristo. Este libro, si bien tiene mucho texto que no es de las Escrituras, tiene muchos versículos que van haciendo, a los cuales el autor hace referencia. Y en este libro, Santa Teresita iba encontrando las Escrituras y iba pudiendo sumergirse en ellas. También a través de otro libro, pero que ese lamentablemente no tengo para mostrárselos. Pero ella encontraba en los libros espirituales ese acceso a la palabra. Nosotros hoy tenemos un acceso a la palabra ilimitado, podemos decirlo. A través de Internet tenemos todas las traducciones posibles para poder encontrarnos con la palabra. Sin embargo, nuestra disposición no nos permite llegar hasta ella. Y muchas veces tenemos la Biblia y está cerrada en casa, guardada en un rincón, llena de polvo. Entonces, esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué nos falta para acercarnos a la palabra? Porque Santa Teresita, que tenía muchísimos menos recursos que nosotros para acercarse a ella, tenía un corazón dispuesto, tenía la fe y la humildad para acercarse a ella. Hay un pasaje donde nosotros repetimos cuando estamos en la misa. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. Nosotros estamos
profesando en ese momento que creemos que una sola palabra puede salvarnos. Si esta palabra tiene la fuerza de salvarnos, de sanarnos, de curarnos, de darnos dignidad, ¿cómo nosotros no podemos acercarnos a ella? Muchas veces vivimos esta dimensión incluso en la misa, con una falta de amor a esa cercanía que Dios tiene a través de la palabra. Aspecto práctico para poder acercarnos a la palabra es la lectio divina, que nos la ha dado la tradición hace muchos años. ¿En qué consiste? Tiene 4 pasos fundamentales: leer, meditar, rezar y contemplar. Quizás muchos ya escuchamos sobre la lectio divina, pero hoy, ¿sí?, te invito a que puedas hacer este movimiento desde, cómo yo me quiero deparar con la palabra. Hoy, quizás es algo que yo ya escuché un montón de veces. Hoy, cómo yo quiero vivir este movimiento de intimidad con la palabra, de conocer al propio Cristo para poder amarlo. Leer la palabra. Cuando yo tengo un pasaje, leerlo varias veces, no leer a las apuradas, leerlo pausado, dedicarle tiempo y entender qué dice el texto. ¿Qué es lo que el texto me está contando? Si hacemos la liturgia diaria, por ejemplo, acompañando las lecturas de la misa, a veces nos pasa, a mí me pasa un montón, de que estoy leyendo y me falta para entender el contexto alguna cosa. A veces leo el pie de página, a veces leo unos versículos antes del que se propone en la lectura del día, porque eso me ayuda a entrar al contexto y entender qué es lo que la palabra dice. Profundizar en ese momento qué era lo que pasaba para poder entender. A veces yo busco, ¿no? Nosotros leemos muchísimo sobre los fariseos. ¿Ya buscaste quiénes son los fariseos? Es un ejemplo. Pero muchas veces yo me deparo con cosas que quiero entender con mayor claridad y las busco. Busco qué significaba en ese momento tal persona, tal personaje, porque a veces me cuesta entender qué está diciendo la palabra, qué pasaba en ese momento y en ese contexto qué fue lo que Dios hizo. Después sí pasamos a meditar, y en la meditación es qué me dice Dios a mí en esa palabra. La palabra puede estar hablando, voy a seguir usando el ejemplo de los fariseos, la palabra puede estar hablando de los fariseos, de cumplir la ley solo por la ley, de la falta de amor en algunas situaciones. Y quizás en ese momento Dios a mí me está interpelando en esa palabra y me está diciendo, ¿por qué te estás basando solamente en la ley cuando yo te dije que la primera de todas era amar? ¿No? Quizás eso es lo que Dios me dice a mí. Nicole, ¿dónde te falta amar? ¿No? ¿O dónde estás solamente leyendo y siguiendo reglas en vez de vivir el amor? Entonces, quizás ese puede ser la interpelación que Dios te hace a vos en ese momento con esa palabra. Después, rezar. ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Cuál es mi respuesta? Señor, a mí me cuesta, en esta situación me cuesta amar, en esta situación me encuentro con esta realidad, ahora que me deparé con tu verdad, me doy cuenta que ese es mi diálogo con Jesús. Y después, la contemplación. ¿Qué acción concreta voy a hacer? ¿Qué acción concreta voy a hacer a partir de esta palabra? Porque dijimos que la palabra era capaz de transformarnos si yo le permito. Yo creo que ella es viva y que es capaz, y yo soy humilde lo suficiente para decir, Señor, necesito vivir este camino. Entonces, yo para eso me voy a determinar a vivir esto. Y ahí cada uno va a hacer su acción deparándose con lo que Dios dijo en la palabra. Pero yo necesito dar mi paso. Mi respuesta también con acción, porque en esa acción Dios va a actuar y en esa acción pasa mi conversión. Por esa acción pasa mi conversión. Entonces yo necesito determinarme a hacer algo que ayude en ese camino de conversión.
Porque si no, queda solamente en intelectual y sentimental. Yo entiendo lo que dice la palabra, yo puedo sentir que Dios me pide algo, y si yo no respondo, entonces eso se va y se pierde. Y no tuvo la acción de transformarte porque tú no le dejaste. Santa Teresita entonces nos deja 4 cosas importantes para poder reflexionar sobre el estudio de la palabra, sobre el estudio bíblico. Ser pequeños a infancia espiritual es propio del amor a bajarse. Yo necesito de pararme con la palabra y decir, Señor, ¿quién soy yo? Necesito de pararme con la palabra y reconocer la grandeza de Dios en ella. Y reconocer mi pequeñez, que no es un camino fácil, es duro a veces de pararse con la realidad de lo que uno es. Por eso muchas veces uno se maquilla, y no solamente el maquillaje de la cara, ¿no? Sino de quién yo soy, y me pongo armaduras, y me pongo un montón de cosas para que la gente me vea fuerte, para que la gente me vea bien, para que la gente piense que yo soy algo mayor de lo que soy. Nuestra mayor grandeza es ser pequeños y abandonarse en Dios. Esa es nuestra mayor grandeza. Locura para los hombres, porque el mundo no nos pide eso. El mundo nos dice que hay que pelear por ser el más grande. Y Dios nos pide ser los más pequeños, ser los más chiquitos. Santa Teresita fue la que hizo este camino de la vía de la pequeñez, del amor, de la sencillez. Ella se lograba abandonar en las manos del Padre Providente. Ella lograba vivir este camino reconociendo lo que era y reconociendo la grandeza de Dios. Después, la segunda cosa que nos deja Santa Teresita es el estudio de la palabra como una forma de amor, como una respuesta de amor. Si Dios está en la palabra y conocer es amarla, entonces yo necesito dar esa respuesta acercándome a ella. Muchas veces conocer a alguien significa conocer muchos matices de la persona. Por eso nos cuesta a veces profundizar en el otro, porque conocemos la verdad del otro y el otro conoce más de mi verdad. Y ese movimiento a veces es donde hace darnos cuenta de, bueno, hasta dónde yo quiero seguir profundizando con la verdad del otro. Los que están en pareja aún más. Cada día que se conocen más, profundizan más en la verdad del otro, en tu propia verdad. Y de pararse con esa realidad es volver a decidirse por amar al otro. Volver a decidirse a amar al otro de la nueva forma que hoy lo conozco. Con Dios es de la misma manera. Solo que para nosotros acercarnos a la palabra no es acercarnos a una verdad que en algún momento se va a poner fea, por así decirlo, o va a ser alguna realidad que no me guste por cómo Él es, sino más bien por cómo me depara con mi verdad. Pero acercarme a ella es cada vez conocerme más y conocer más al propio Dios. Y ese movimiento es el que cada día me hace decidirme me decido una vez más por amarte. Me determino, como vimos en la charla anterior, me determino por amarte una vez más. ¿Sí? Entonces el estudio de la palabra como esa forma de amar. Después Santa Teresita decía, para amarte Jesús solo tengo hoy. Para mí esta frase es muy fuerte porque ya muchas veces me deparé con la pregunta, ¿y si solo de verdad tuviera hoy? ¿Y si solo de verdad tuviera el día de hoy? ¿Qué es lo que haría? ¿No? Quizás una pregunta que muchos nos hemos hecho. Bueno, Señor, si solo tengo hoy para amarte, ¿voy a dejar mi intimidad contigo para mañana? Si solo tengo hoy, ¿voy a dejar el estudio bíblico para después? Porque bueno, en realidad tengo otras cosas que hacer o justo hoy estoy cansado. Si solo tengo hoy para amar, ¿cómo me voy a deparar contigo? ¿Cómo me voy a deparar con tu palabra, con tu verdad? Si solo tengo hoy.
Y hay otro santo que dice, hoy empiezo. Y me encanta esa frase, porque dice, nunc coepi, hoy comienzo. Si hoy comienzo, hoy puedo hacer las cosas de la manera que Dios me lo permite. Sí, quizás pasé un tiempo sin rezar, quizás hace mucho tiempo que me cuesta el estudio bíblico. Puede ser. Hoy comenzá, porque solo tenés hoy. Y si lo pensás de esa manera, entonces podés recomenzar sin miedo. Volver a retomar vínculos sin miedo. Como lo hacemos con un amigo que hace mucho tiempo quizás que no hablamos. Y algo en un momento te determina acercarte o el otro se acercó a vos. Bueno, Dios se está acercando todo el tiempo. Todos los días se acerca a través de la palabra y a través de muchísimas otras formas. Pero a través de su palabra está ahí vivo, esperando. Falta tu movimiento de acercarte hasta Él. Y después, el cuarto punto que nos deja Santa Teresita es leer. Y no solamente leer las escrituras, sino también leer la vida de los santos, que también Santa Teresa hacía mucho. Leer la vida de los santos que también nos llevan a las escrituras y ver cómo ese movimiento en el camino de santidad es un movimiento natural. Aún aquellos que no tenían acceso a la palabra, aún aquellos que no podían leer directamente como nosotros podemos leer las escrituras. No sé ustedes, ahí hay diversas opiniones y cada uno puede decidir cómo es su vínculo con la palabra. Yo soy de las que escribe y raya, subraya, marca. De hecho, aquellos que ya han hecho, hay un estudio bíblico en la comunidad que se llama 5 panes y 2 peces. Este estudio bíblico, que es sobre el Antiguo Testamento, pide, entre otras cosas, que marques, subrayes diferentes cosas de las cuales te va orientando para poder conocer más sobre el Antiguo Testamento, que a veces es lo que más nos cuesta y lo más difícil porque adentrarse en esa realidad de ese tiempo implica también otro movimiento. Bueno, acá les muestro para que vean cómo en mi Biblia tengo diferentes colores marcados, depende de las orientaciones, y también algunas cosas que escribo al costado que para mí van haciendo mucha referencia a lo que Dios me está hablando a mí y voy como resaltando porque siento que eso Dios está personalmente hablando. En ese movimiento es que yo cuando vuelvo a la palabra siento como aquella palabra que parece que hace 2 años me quiso decir una cosa, hoy está haciendo otro movimiento. Y de esa manera yo lo puedo ver más claro. Mi profesor de Antiguo Testamento decía que las hojas son muy finitas y a veces se pegan. Y él decía, el único secreto es usarla mucho. Porque ahí la grasitud de nuestras manos, de nuestros dedos, va haciendo con que las hojas vayan siendo más sueltas. Qué lindo es poder ver una Biblia que está gastada, que está, ¿no?, de tanto estar con ella, de tanto usarla, de tanto leerla, de tanto dar vuelta para atrás y para adelante. No sé ustedes, pero cuando yo leo un pasaje que hace referencia a otro pasaje, voy al otro pasaje. Entonces también me nutro de todo lo que la Biblia en ese momento, en ese simple pasaje, porque a veces son pasajes de pocos versículos, me quiere decir, ¿no? Leer, adentrarse, sumergirse. Santa Teresita decía, yo quiero que toda mi vida sea una muestra de amor al Señor. Espero que también en tu corazón surja ese deseo de que tu vida sea una muestra de amor al Señor. Y no hay mayor muestra que amarlo a Él, conociéndolo, y desde ese amor y desde esa intimidad poder amar a los demás. Porque no podemos amar simplemente con nuestro amor, porque nuestro amor es limitado. Sin embargo, cuando conocemos al amor de los amores, tenemos una capacidad nueva de amar, porque amamos desde el amor que recibimos. Entonces hoy te dejo un nuevo desafío. Ya te vemos el desafío de decidirnos y determinarnos por el espacio y el tiempo que le íbamos a dedicar a Dios en la oración personal. Bueno, la palabra, esta que nos interpela y que nos anima y que nos lleva siempre a nuevos caminos,
en lo que Dios quiere para nuestra vida, es una palabra que quizás en su totalidad es desconocida para algunos, ¿sí? O para la mayoría, me animo a decir, pero estoy segura que hay una palabra que Dios ya te dio, que Dios ya te permitió profundizar y que ella desde hace mucho tiempo te acompaña. Hoy te invito a que recuerdes esa palabra que marcó tu camino de fe, que vuelvas a ella y que hagas este camino de leer, meditar, rezar y contemplar. Quizás vos me digas, ya la leí muchísimas veces, ya la conozco. Volvé a ella y haz este camino. Profundiza en ella de una manera nueva y te prometo que esa palabra que Dios te dio, no importa hace cuánto tiempo, hoy se va a volver a ser nueva. Hoy se va a volver a ser nueva en tu vida y va a volver a transformar tu corazón si vos se lo permitís. Espero que este camino de intimidad con la palabra te permita abrir tu corazón a esta nueva experiencia de amor. Nos vemos en la próxima charla del curso, que será junto con San Francisco de Asís, y vamos a estar profundizando en la contemplación en la acción, que es la tercera forma también de oración.